Muy bien, en esta mañana tenemos la palabra del Señor, tenemos el reto de la palabra de Dios por delante para meditarla y para hacerla nuestra. Y en esta mañana he querido llamar o titular de alguna manera el mensaje de exhortación, ¿verdad? Y espero que sea de edificación para nuestras vidas. Y es que, Esperanza, aquí tenéis el título del mensaje. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Seguramente habéis escuchado, seguro, no tengo dudas, habéis escuchado esta frase. Y esto quiere decir, ¿verdad? Para si todavía no lo tienes claro en tu mente, esto quiere decir que en ocasiones existe una gran distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Decimos una cosa y nos quedamos a mitad de camino. Hay una gran distancia entre lo que sale de nuestra boca, entre lo que es el deseo de nuestro corazón y lo que termina siendo una realidad. Mi objetivo en esta enseñanza es que podamos ser personas de hechos y no tan solo de dichos. Tengamos claro que seamos personas que lo que decimos lo llevamos a cabo. Como cristianos es nuestra obligación. Muchos solo viven de intenciones. Muchas personas solo tienen buenas intenciones en su mente y en su corazón, pero como dice el dicho, el camino al infierno está construido de buenas intenciones. El camino al infierno está construido de buenas intenciones. No seamos nosotros esos que tienen buenas intenciones y ahí se quedan, ¿verdad? Hay algunos que dicen, me voy a esforzar y voy a empezar una dieta, porque lo necesito, porque mi cuerpo lo necesita, necesito perder peso, o quizás por la salud, necesito cuidar mi azúcar, mi tensión. Comenzaré, otros dicen, voy a comenzar a hacer ejercicio, voy a ir a un gimnasio, voy a prepararme, voy a ponerme fuerte. La verdad es que hay muchas intenciones. Y aquellos que dicen, comenzaré una carrera universitaria, y se quedan en la mitad del camino, no llegan a donde quieren llegar. Iniciaré un negocio, empezaré un negocio, el negocio que me ha dejado mi padre, quiero reiniciarlo, quiero tomarlo. Comenzaré a trabajar. A algunos les cuesta trabajar. Algunos lo piensan, ¿verdad? Y no quieren trabajar, quieren vivir del cuento. También hay quien dice, voy a dejar de beber, voy a dejar de drogarme, o voy a dejar de mentir porque soy un mentiroso compulsivo. Empezaré a congregarme, dicen algunos. Empezaré a tener una relación personal con el Señor, dicen muchos. Y se quedan solo en dichos, que no pasan de ahí a ninguna parte. Me esforzaré por servir en un ministerio. Cuando tomamos una responsabilidad en un ministerio, tenemos que ir hasta las últimas. No es cuestión de buenos deseos. Hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Todos estos propósitos que he mencionado y otros muchos son intenciones buenas, pero lo que generalmente sucede es que se quedan en solo dichos y nunca se transforman en hechos. Quiero leeros 3 versículos en el Evangelio de Mateo, que lo tenéis aquí también, en el capítulo 21 de Mateo, versículos 28, 29 y 30. Jesús da una parábola y dice, pero ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, hoy ve a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, papá, no quiero ir a trabajar, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Sí, Padre, voy a ir a la viña. Y no fue.
Del dicho al hecho, ¿verdad? Hay un trecho. O como dicen otros dichos, otros que usamos, por la boca muere el pez. El pez es atrapado por la boca por el anzuelo, ¿verdad? Y al que está lleno de buenas intenciones, lleno de buenos dichos, se le atrapa por la boca. Quiero hacer, quiero ir, quiero cambiar mi vida. Por la boca muere el pez. Pero hermanos, no podemos vivir solo de intenciones. No podemos vivir solo de intenciones. Un padre de familia no solo debe tener la intención de trabajar, debe hacerlo porque de lo contrario su familia va a pasarlo mal, su familia va a pasar hambre. Un cristiano no solo puede tener la intención de querer orar, de querer congregarse. Tengo ganas de orar, quiero congregarme, pero no lo hago. Debemos hacerlo porque si no moriremos espiritualmente. Es verdad que tenemos el problema del COVID, pero muchas veces ya eso nos sirve casi de pretexto para no querer congregarnos. Y hay que superar cosas, y hay que congregarse, porque tantos meses, tanto tiempo sin congregarnos, eso no es bueno, ni es la voluntad de Dios para su iglesia, ¿verdad? Y con la dificultad que hay que ir con las mascarillas, pues sí, es una dificultad, pero ¿vale la pena congregarnos? Claro que vale la pena. Porque cuando nos retiramos, cuando nos apartamos demasiado, nos enfriamos. Y es un principio del todo lógico. Mirad otro ejemplo bíblico. Cuando David, hijo de Isaí, observó cómo el gigante Goliat atemorizaba y se burlaba del ejército de Israel, de tal manera que nadie tenía el valor de hacerle frente, todo esto lo conocemos, se acercó David a Saúl, jefe del ejército, y le dijo: no te preocupes, yo iré a pelear con él. Yo voy a ir a pelear con ese gigante que tiene atemorizado al pueblo. Primera de Samuel 17:32. La pregunta es, ¿las palabras de David se quedaron en un dicho, en una intención, o realmente lo hizo? Lo hizo. No solo fueron palabras que salieron de su boca. Yo voy a ir a pelear con ese gigante. Todos allí en las trincheras, resguardados, en peligro, yo voy a ir a pelear. Cuando llegó la hora de la verdad, fue a pelear, ¿verdad? Él es un ejemplo de palabras y hechos. Palabras y hechos. David se enfrentó al gigante y lo derrotó en el poder de Dios. Que nos quede claro, ¿verdad? Es verdad que utilizó una honda. Es verdad que cogió 5 piedras del arroyo y que una de esas piedras la lanzó contra el gigante. Nada de eso que hizo, lo hizo en sus fuerzas. Lo hizo en el poder de Dios. Y porque lo hizo en el poder y confiando en Dios, el gigante cayó. El gigante cayó. Existen 2 tipos de personas: las que viven de dichos y las que viven de hechos. ¿De qué tipo de personas eres tú? No hace falta que me lo contestes. Está claro, ¿verdad? ¿De qué tipo de personas somos nosotros? ¿Eres de las que habla mucho y no hace nada? ¿O eres de la que habla poco y lo poco que habla lo hace? Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Veamos un par de obstáculos que impiden que una persona pase del dicho al hecho. Seguramente puede haber más obstáculos, pero como no quiero resultar cansado, pues quiero centrarme en 2 obstáculos nada más. Primer obstáculo, primer peligro: temor al fracaso. El temor al fracaso es un peligro en la vida del creyente y en la vida de todas las personas. Dice Primera de Samuel 17:11: oyendo Saúl
y todo Israel estas palabras del filisteo, de Goliat, del grandullón, se turbaron y tuvieron gran miedo. El ejército de Israel no se enfrentaba a Goliat porque tenía temor. Temor de pasar la vergüenza, temor de perder allí delante de todos, a la vista de todos. Ese temor hizo que por 40 días, dice la Biblia, Israel estuviera en las trincheras, estuviera atrás, escondido, para no sufrir el fracaso de la derrota. El temor al fracaso hace que una persona permanezca en la trinchera no solo por días. Hay personas que están por años y algunos toda la vida ahí atrás, sin querer avanzar en su vida, por temor a fracasar, por temor al fracaso. Recuerdo la historia de un joven, Antonio, que estaba, perdonad, noto que la garganta se me va apagando. Estaba locamente enamorado de una chica muy bonita, de una chica joven muy guapa, pero nunca se atrevió a revelarle sus sentimientos. Gracias. Nunca se atrevió a revelarle, a declararle lo que él sentía y lo que él veía en ella. Nunca se lo dijo. ¿Por temor a qué? Por temor a ser rechazado. Años después, ella se llegó a casar con el mejor amigo de Antonio, porque él nunca le reveló sus sentimientos. Temor al fracaso. Alguien me dijo, no quiero formar una familia, porque tengo miedo, tengo temor a que mi hogar fracase, de la misma manera que fracasó el hogar de mis padres. Mis padres fracasaron y yo no quiero formar un hogar, no quiero formar una familia porque tengo temor a que sea un fracaso también. En una ocasión me dijo otro chico, no quiero entregar mi vida a Jesús. No quiero entregar mi vida a Jesús porque tengo temor a fallarle. Tengo temor a no ser fiel como Él espera de mí. Miedo, temor al fracaso. La clave para vencer el temor. Cuando David se enfrentó al gigante, no peleó en sus fuerzas. No peleó convencido de que él era superpoderoso para vencer a ese gigante. No, de ninguna de las maneras. Sino que él peleó en el poder de Dios. Él le dijo a Goliat, Primera de Samuel 17:45, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. En tus fuerzas, Goliat, que eres muy fuerte, que eres muy grande, que eres muy poderoso. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes pertrechado con todas tus armas, todo tu poder, toda tu potencia, tu grandeza. Yo vengo en el nombre de mi Dios. Sabemos cuál fue el resultado de la batalla. Sabemos cuál fue el resultado de aquella batalla. Y esta es la clave para vencer el temor. Saber y entender que no peleamos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Si peleamos, si enfrentamos cualquier situación en el poder de Dios, tenemos garantía de victoria. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, hay garantía de derrota. Confía en Jehová. Confiemos en Jehová. No tengamos temor. Confía en el Dios de David. Deja que Él pelee las batallas, tus batallas, que las pelee por ti. No tengas temor de formar una familia
creyendo que vas a fracasar, al igual que sucedió en el hogar de tus padres. No pienses eso. Lucha en el poder de Dios. Cree que podrás hacerlo bien, aplicando los principios de la palabra de Dios a tu vida y a tu matrimonio. Más bien confía en Jehová, el Dios de David. Confía en Jesucristo, su Hijo. Él te dará la victoria y tendrás un hogar victorioso, no te quepa duda. Un hogar victorioso. Serás un buen esposo, serás un buen padre. Para aquellos que tenéis proyectos para esto, no tengas temor tampoco a entregar tu vida a Cristo. No tengas temor de entregar tu vida a Cristo. Lo digo convencido, creyendo que le vas a fallar. Claro que vamos a fallar. Claro que vamos a fallar. ¿Quién no le ha fallado al Señor? Que levante la mano. O que tire la primera piedra, el que no le haya fallado nunca al Señor. Yo no me atreveré a hacerlo. No me atreveré a levantar mi mano porque le he fallado al Señor. Pero si yo pongo mi confianza en mí, en que no le voy a fallar, estoy perdido. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y Él va a perdonarnos, y Él va a restaurarnos, y Él va a darnos nuevas oportunidades en la vida. Nuevas oportunidades. Algunas veces somos muy duros con los que caen, con los que fallan. Y tenemos que tener amor, paciencia, restauración. Hay que ver las cosas en su justa medida. Porque de la misma manera con que tú juzgas o juzgamos a otros, vamos a ser juzgados. Y si somos duros a la hora de juzgar a otros, de la misma manera nos van a juzgar a nosotros. No confíes en tus propias fuerzas. Arrójate a los brazos del Señor y deja que Él trabaje tu debilidad. ¿Verdad? Todos confiamos, somos débiles, venimos con nuestras fallas, nuestras cargas, pero el Señor va a restaurar, va a mejorar nuestra vida. De la misma manera que el alfarero lo hace con el barro. Y Él coge esa vasija de barro y con sus manos le va dando forma y hace la vasija perfecta que Él quiere para su gloria. Hay un beneficio. Me vaya a decir qué cosa más rara. Hay un beneficio en el temor. No permitamos que el temor sea un obstáculo para nuestras vidas y para nuestras metas. Más bien aprovechemos los beneficios del temor. ¿Qué beneficio puede tener el temor? Me diréis, ¿qué beneficio, Juan, puede tener el temor? Pues sí, lo hay. Cuando yo era niño, tenía miedo de dormir solo. Me daba miedo dormir solo. O me daba miedo dormir destapado. Y aún en verano me tapaba y tenía una calor horrible, pero es que me daba miedo dormir destapado. Uno de los beneficios del temor es que vamos a vivir abrazados a los pies de Cristo. Vamos a vivir abrazados a los pies de Cristo. Ese es uno de los beneficios del temor. Cuando tengas temor, agárrate al Señor. Abrázate al Señor. Aunque no lo creas, cada vez que tengo que predicar, siento temor. Claro, no quiero hacerlo en mis propias fuerzas. Tengo temor a decir algo incorrecto, a no expresarme bien, a olvidar lo que he preparado, a predicar en eso, en mis fuerzas, entre otras muchas cosas. Así que cada vez que tengo que predicar, antes de venir aquí estoy un poco temblando ahí en el asiento. Señor, ayúdame porque te necesito. Porque no quiero hacerlo en mis fuerzas. Y porque lo que he preparado quiero darlo con toda la intensidad
y todo el bien que pueda hacerle a cada uno de mis hermanos. Para eso, dame la ayuda de tu Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda. Ese temor es el que me hace estar aferrado a los pies de Cristo y pedirle que siga respaldándome y usándome como un instrumento útil en sus manos. Si no lo hacemos así, estamos perdidos. Si creemos que predicamos en nuestras fuerzas y en lo listo que somos, en lo bien que hacemos, en el don de palabra que tenemos, que yo no tengo. Yo no me considero persona de don de palabra. Yo considero que todo lo que sale de mi boca, el Espíritu Santo lo usa. Y me hace moverme en sus fuerzas, no en mis fuerzas. Quiero ser un instrumento útil. Y tengo miedo, pero ese temor me hace aferrarme al Señor. Si tienes miedo, aférrate a Él. No vayas por la vida de hombre fuerte, de grandullón, como Goliat. Ve como hombre pequeño, como David. Pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, tú vienes a mí con tus fuerzas, con la jabalina, con la espada, con ese parapeto que te cubre todo el cuerpo, y yo vengo en el nombre de Jehová. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Cómo se iba a imaginar Goliat? Que aquel hombre que se acercó al arroyo y cogió unas piedrecillas en el arroyo, planas, para que hicieran daño, ¿verdad? Y lanzara, y fuera a caer, porque me imagino ese casco del Goliat, bien grande, dejando quizás una leve rendija, y allí se coló la piedra, y allí cayó el gigante. No permitamos de ninguna de las maneras que el temor nos detenga, más bien avancemos abrazados a los pies de Cristo. Así que el primer peligro es el temor. Voy a hablar del segundo. El segundo peligro es el doble ánimo. Creo que todos me entendéis también. También el apóstol Santiago habla del tema. Aquí vemos otro obstáculo que nos impide pasar del dicho al hecho, es esto, el doble ánimo. Santiago lo dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso dice la palabra de Dios. Las personas de doble ánimo son aquellas que hoy quieren algo. Hoy voy a hacer todo esto, pero mañana no. Hoy piensan de cierta manera, pero mañana cambian y piensan de otra. Hoy creen, mañana dudan. La Biblia les compara con las olas del mar. Y aquí todos sabemos bien qué son y cómo son las olas del mar, las cuales van de un lugar para otro, ya que no tienen decisión propia, no deciden por ellas mismas, porque sus movimientos son dirigidos por el viento y las mareas, ¿verdad? Sube la marea, baja la marea, las olas van, las olas vienen, pero no. El ejemplo que pone aquí Santiago es ilustrativo, muy ilustrativo. Las personas de doble ánimo, al igual que las olas, no tienen decisiones propias, más bien se dejan llevar por las circunstancias, los comentarios según están oyendo y las emociones. Son emocionales totalmente y hay que tener mucho cuidado. Tenemos que saber que somos seres humanos y emocionales, pero debemos conocernos, y yo creo que ya llevamos viviendo cada uno con uno mismo en bastantes años, para saber cómo somos. Y son las emociones las que a veces nos hacen ir, decir y hacer cosas que realmente no es lo que queríamos, no es lo que pensábamos al principio. El doble ánimo se puede observar en varias áreas de la vida, en todas las áreas, no en varias. Yo voy a poner algunos ejemplos, pero son solo unos ejemplos, hay mucho más. Estaba hablando del área familiar, el área matrimonial. Y ahí pongo el ejemplo de una mujer
Ahora le toca a la mujer. La mujer que es muy poco cariñosa, muy poco amable. Y además ella tiene la bendición de tener un marido excelente. Ella se dice a sí misma, a partir de hoy voy a ser más cariñosa con mi esposo. A partir de hoy me voy a esforzar por transmitirle mi cariño, por ser más amable con él. Como nunca por la mañana tienen palabras de afecto para su esposo, y esa mañana lo despide con mucho cariño. Y el esposo un poco extrañado, ¿verdad? Y en la tarde, cuando el esposo regresa a casa, no sabe por qué su esposa en la mañana era muy amable, pero ahora, sin ningún motivo, se ha convertido en una tigresa. ¿Qué ha sucedido entre medio? Es el caso, muchas veces ocurre en los matrimonios, en los mejores matrimonios. ¿Qué ha sucedido? El doble ánimo no le ha permitido pasar del dicho al hecho. Se propuso ser más amable, más cariñosa. Cosa fundamental en un matrimonio. Debemos de transmitirnos el cariño, el amor, el uno al otro. No solo la mujer al marido, viceversa también, ¿verdad? Pero unas veces es la mujer la que es irascible, otras veces lo es el marido. Y te propones una idea y luego no la puedes llevar a cabo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado? ¿Te has sentido? ¿Te ha frustrado? ¿Qué ha pasado por tu mente? 1000 cosas. Has oído, has pensado, tus emociones estaban de una manera, ahora están de otra. Y en lo laboral, el aspecto laboral, todos estamos también implicados. Ahora, ese hombre que dice, voy a buscar un empleo para sacar a mi familia adelante y darle a mis hijos todo lo que ellos necesitan, porque estamos pasando calamidades, porque el hombre no trabaja, porque el hombre cree que tiene que vivir de las ayudas sociales y ya está. Y aquellos que nada más que quieren vivir de las ayudas sociales, sin buscar trabajo, están cometiendo un error. Hay que trabajar. Y ese hombre se propone, voy a buscar trabajo, voy a hacerlo de una manera, ya me lo voy a tomar en serio, porque es que estamos pasando por momentos críticos en la familia. Encuentra trabajo, el hombre empieza a trabajar y a la semana siguiente dice, yo estoy ya cansado, me hablan, los compañeros me tratan mal, los jefes, esto de levantarse tan temprano no hay quien lo aguante, y voy a dejar el trabajo. 2 ejemplos de la vida, pero y en el plano espiritual. Veamos aquella persona que dice, pastor, cuando alguien me dice pastor, yo tiemblo. Pastor, he decidido, he tomado la decisión de buscar a Dios, voy a comenzar a congregarme y me esforzaré para pronto ser uno más, un obrero dentro de la iglesia, un hombre implicado. Cuente conmigo, pastor. El siguiente domingo llegó y ahí estaba el hombre, pero luego desapareció de la faz de la tierra. ¿Dónde está? Desapareció. ¿Qué sucedió? Su doble ánimo no le permitió pasar del dicho al hecho. ¿Veis qué fácil es usar palabras, decir cosas y no llegar a cumplirlas? Pero en el plano espiritual es especialmente grave, porque en lo familiar es muy grave, estamos formando una familia, en el plano laboral también lo es, pero en el plano espiritual estamos dándole la espalda a Dios. Y esto es gravísimo. Si me he comprometido con el Señor, mi compromiso tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. No puedo decirle al Señor una cosa y hacer otra. Él lo dice, ¿verdad? Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. O sea, no tengáis que jurar. Oh, te juro que lo que te estoy diciendo lo voy a hacer. Por mi madre que te lo juro. Expresiones así.
y después no se cumple. Cuando decimos algo, que nuestro sí sea sí. Y si tiene que ser no, si me estás diciendo algo y te tengo que decir, hermano, lo siento, pero no, pues es no. Y te doy las razones si hace falta también. Pero que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y si digo algo, lo cumplo. Y si se lo digo al Señor, si al Señor le prometo algo, lo hago. Y si no, no le prometo nada. Eso dice la palabra también. Mirad el doble ánimo de Pedro. La misma noche que el Señor Jesús anunció que Judas lo iba a entregar, Pedro le dijo al Maestro: Señor, yo no te negaré, yo no te voy a negar. Si tengo que ir a la cárcel por ti, lo haré. Y si tengo que morir contigo, moriré. No pasó mucho tiempo después de esto, cuando Pedro, que siempre fue un hombre de doble ánimo, escuchó al gallo cantar y negó a Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? El doble ánimo no le permitió cumplir su palabra, no le permitió pasar del dicho al hecho. En el caso de Pedro, las emociones, los comentarios, estaba allí en un sitio que no tendría que estar, comentarios, tú eres uno de ellos. Yo no. ¿Pero te ves identificado con Pedro? Porque yo creo que aquí en la iglesia vamos a meternos todos, muchos Pedros, ¿verdad? Pero también para la gloria de Dios, que supo reconocer su error, su pecado, y fue restaurado. Así que nunca podemos desalentarnos. No seamos como los Pedros, quienes viven de dichos e intenciones nada más. Empezaré mi tiempo de oración, dicen algunos, asistiré a los estudios bíblicos, no dejaré de congregarme, seré fiel en mi diezmo, en mis ofrendas, seré fiel al Señor, pondré mis talentos y mis bienes al servicio del Señor. Y todo se queda solo después en dichos. Pronto al escucharnos, cuando escuchamos el canto del gallo, se nos olvida lo que hemos dicho y nos volvemos atrás de nuestras palabras. Ahora bien, estoy terminando. ¿Cuál es la clave? ¿Verdad? ¿Cuál es la clave para ser personas de hechos y no de dichos? Porque hay una clave. La gran pregunta es eso. ¿Cuál es la clave para ser cristiano de hechos y no solo de dichos? Y la palabra clave es... ¿No lo ha puesto todavía Esperanza? La palabra clave, Esperanza. La palabra clave es compromiso. La palabra clave es compromiso. Es por el compromiso que un padre tiene con su familia, que todos los días se levanta muy temprano y sale a trabajar, aun cuando quisiera quedarse acostadito en la cama. Se está mejor. Es el compromiso el que hará que un cristiano permanezca en la carrera de la fe, permanezca con sus ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Ese es, aun cuando existen muchos obstáculos, un cristiano permanece con los ojos en Cristo. Y este es el compromiso que hará que podamos cumplir cada una de nuestras metas. Es el compromiso el que hará que nuestros dichos se transformen en hechos. Quiero terminar con el ejemplo de un hombre que tenía un compromiso. Podría poner el ejemplo supremo en Jesús, pero dije no voy a poner el ejemplo de Jesús, que fue un ejemplo supremo. No se apartó en ningún momento de la tarea que venía a realizar en la tierra. Él venía a dar su vida en la cruz.
y no hizo nada que obstaculizara esa meta en su vida. Pero voy a poner otro ejemplo de un hombre como nosotros, aunque no era como nosotros, porque en él vemos un hombre de una talla espiritual, el apóstol Pablo. Pablo es un ejemplo de compromiso. Él decía en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es dinamita de Dios. Pero además dice un poquito más arriba, en el capítulo 1, versículos 13 al 15, pero no quiero, hermanos, mirad cómo le habla a la iglesia de Roma, no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. No sabemos quién le estaba estorbando, pero él tenía un propósito de ir a Roma, de comunicar a los romanos el Evangelio de Jesucristo. Hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y después sigue diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Este era un hombre comprometido. Sí, lo vemos como un gigante espiritual, pero era un hombre, no te quepa la menor duda, un hombre como tú y como yo. Como dice Santiago de Elías, que era un hombre como tú y como yo, expuesto a las tentaciones, a los problemas, a las altas y bajas emocionales, pero que se mantuvo fiel y que oró y que dejó de llover y que oró y volvió la lluvia. Y Pablo, vemos aquí otro gran ejemplo de un hombre comprometido. Posiblemente en más de una ocasión has tenido la intención de entregar tu vida a Cristo y de convertirte en un obrero de su viña. Posiblemente has tenido alguna vez, pero el temor al fracaso o quizás el doble ánimo te han detenido una y otra vez y te has quedado ahí parado. Esta vez permite que el Señor pelee por ti. Reconoce el sacrificio de Cristo en el Calvario y toma ese compromiso de seguirle de ahora en adelante. Sigue a Cristo. No seas como aquel rey Agripa, quien dijo al apóstol Pablo, por poco, Pablo, me persuades a ser cristiano. Por poquito me persuades a ser cristiano. No seas casi cristiano. No seas un casi cristiano. No seamos unos casi cristianos. No, hermanos. Sé un cristiano a carta cabal. Es tiempo de pasar del dicho al hecho. Es tiempo de que esto sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Es tiempo de pasar de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. En Él podemos descansar, confiar y obedecer a lo que nos hemos comprometido. No olvides, del dicho al hecho hay un gran trecho. Pero si somos cristianos, entre el dicho y el hecho no debe de haber ningún trecho. Recuérdalo bien. No debe de haber ningún trecho entre lo que dices y lo que haces. Entre lo que quieres hacer y le has prometido al Señor, o tienes el compromiso con tu familia, con tu trabajo, o donde quiera que estés, cumple tus promesas. Porque esto es también cristianismo. Que el Señor nos bendiga, que Él haga su obra poderosa en cada una de nuestras vidas. Y no olvides nunca darle la gloria, no olvides nunca pelear tus batallas en sus fuerzas, no en las tuyas. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el regalo que nos dejas con ella, Señor. Gracias porque nos exhortas.
nos animas, nos alientas a que nuestras palabras sean hechos, se conviertan en hechos, Padre. Guíanos tú, Señor. Danos más y más de ti, Padre. Queremos estar ahí aferrados a ti, a tus pies, Señor. Toma nuestra vida. Cambia aquello que hay que cambiar, Señor. Y haz de nosotros esos vasos nuevos que te honren, que te glorifiquen, Padre. Gracias por ser tus hijos, por pertenecer a tu iglesia, tu esposa, tu amada. Gracias porque un día cenaremos contigo en aquel día glorioso, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Toca el corazón, toca la vida, toca nuestro ser más íntimo, para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.